Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a continuar con el contenido de décimo y vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas del ángulo agudo. Entre algunas de las cosas, ¿verdad? De este tema, vamos a tratar la semejanza de los triángulos rectángulos y luego irán apareciendo algunos otros elementos, ¿no? Triángulos rectángulos especiales, etcétera. Vamos a tener varios subtemas por acá en este contenido. Entonces empezamos con semejanza de triángulos. Vamos a recordar algunos criterios sobre la semejanza de triángulos. Decíamos nosotros cuando estudiamos la semejanza de triángulos que dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos correspondientes son congruentes. Ese criterio de semejanza se le llamaba ángulo, ángulo, ángulo. Pero en el caso de triángulos rectángulos ya sabemos que dos de sus ángulos son congruentes porque miden 90 grados. Entonces, si dos ángulos miden 90 grados, basta con que uno más de los ángulos agudos, ¿verdad? Una pareja, uno de los ángulos agudos entre los triángulos sean congruentes, ¿verdad? Porque si ese ángulo agudo, en este caso, fíjense que en estos dos triángulos está marcado este ángulo como teta, ¿no? Significa que son el mismo ángulo, es decir, que tienen la misma medida. Y eso significa que el otro ángulo, ¿verdad? En este caso, este ángulo mide, si le llamamos beta, ese ángulo, ¿no? Beta va a ser igual a 90 menos teta. 90 grados menos teta, lo mismo que acá, ¿no? Porque supóngase, si este mide 90 y este mide 30, este tiene que medir 60, ¿verdad? Si este mide 30, entonces al restarle 30 a este ángulo, nos queda que el otro mide 60, este mide 60, ¿no? Entonces sucede lo mismo, aquí mide 30, por lo tanto este tiene que medir 90 también. Entonces basta con que nosotros verifiquemos que un ángulo agudo, que el ángulo agudo correspondiente, ¿no?, entre los triángulos, pues sea congruente, ¿no? Este ángulo mide 90, este ángulo es correspondiente con este, si este ángulo correspondiente con este es congruente entre los dos triángulos, por lo tanto podemos asegurar que esos dos triángulos son semejantes y eso es lo que nos están diciendo acá. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos agudos son congruentes, debe ser, ¿no? Nosotros pudiésemos ver que si pudiéramos colocar esta figura, ¿verdad?, esta figura sobre el otro triángulo, entonces nos formaría esta figura de acá, ¿verdad? Si pudiéramos colocar exactamente, ¿verdad?, este triángulo, si lo corto así, y lo colocamos sobre el otro triángulo, sobre este, ¿verdad? Entonces se nos forma pues esta figura que tenemos acá. Y entonces vemos que este lado calza exactamente con este, ¿no? Que este lado calza exactamente con este otro. Y el ángulo teta también calza perfectamente con el ángulo teta, ¿verdad? Entonces podemos ver que los dos triángulos tienen la misma forma, porque semejantes no significa iguales, ¿verdad? Podríamos decir que dos triángulos son congruentes, son iguales, porque nos encanta ese término, ¿no? No nos gusta mucho el término congruencia. Decimos iguales, pero semejantes no significa exactamente iguales, ¿no? Significa parecidos, de igual forma en todo caso, ¿no? De igual, semejanza significa igual forma, pero no iguales, porque este es más pequeño que este, ¿no? Entonces no podemos decir que son iguales. Son semejantes, sí, son semejantes. ¿Por qué razón? Porque este ángulo, que es el ángulo agudo, correspondiente entre estos dos triángulos, tiene la misma medida en ambos triángulos. Bueno, y si eso es cierto, entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que los lados son proporcionales. Y si los lados son proporcionales, entonces se cumplen unas, unas igualdades. Unas igualdades. Por ejemplo, podemos decir que BC entre AC, este cociente, ¿verdad?, este lado entre este, tiene que ser igual a este entre este, ¿verdad? Este lado entre este, en este triángulo, tiene que ser igual a este entre este. Si nosotros encontramos esa relación de los lados,
entre los triángulos podemos establecer algunas razones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que BC entre AC es igual, porque las razones aquí sí van a ser iguales, ¿verdad? Es igual a BC', que sería este lado, ¿no? B'C', perdón. B'C' entre AC'. Entre AC'. Y si esto es cierto, fíjense que nosotros aquí podíamos despejar, ¿no? Este puede pasar para acá, a dividir, ¿verdad? Y este puede pasar acá, a multiplicar. Es decir, nosotros le podemos dar vuelta a esto, ¿no? Pero vamos a decir que se pueden establecer también otras relaciones. Vamos a ver cómo lo podemos decir. BC entre AB, no sé, sería este, ¿no? BC entre AB. Podemos establecer esa relación. BC entre AB. Podemos encontrarla de otra forma, ¿no? BC entre AB tiene que ser igual a B'C' entre AB'. Tiene que ser igual a eso, ¿no? Y lo podemos ver con números, ¿verdad? Es igual a B'C' entre AB'. Podemos decir también, podemos trazar esto un poquito, podemos cambiarlo de posición, ¿no? Para que nos quede tres razones, ¿no? Acá. ¿Qué otra razón podríamos establecer? Que AC, que sería este, ¿no? AC, que sería este, entre AB, que sería este, ¿verdad? Es igual a este, entre este, ¿no? AC entre AB, AC entre AB es igual a AC' entre AB'. Bueno, entonces esas tres igualdades se pueden obtener relacionando los lados de estos triángulos y podemos verlos, ¿no? Si le asignamos los mismos valores, no los mismos valores, sino por ejemplo 8, 4, si asignamos estos valores acá, 6, 3, 5, no, perdón, 10 y 5. 10 y 5, entonces se pueden obtener estas razones, mire, 8 entre 6, ¿verdad? BC entre AC, 8 entre 6 debe ser igual a 4 entre 3. Y si se simplifica esto, mitad y mitad, ¿verdad? Se le saca mitad a 8 y mitad a 6, entonces nos queda lo mismo. Y podríamos ver que se cumplen las otras, ¿no? BC entre AB, BC entre AB sería 8 entre 10. Esta, ¿no? Tiene que ser igual a 4 entre 5. Y vemos que se simplifica este racional, ¿verdad? Mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Ahí está, se cumple, ¿no? AC, que es 10, ¿no? Entre AB, a ver, AC que es 6, perdón. AC que es 6, estamos en esta, ¿no? AC entre AB, que es 10, debe ser igual a AC entre AB'. Entonces sería 3 entre 5. Y vemos que igual si se simplifica esta fracción, pues nos queda lo mismo, ¿no? Mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Entonces vemos que sí se cumple eso. Eso ahí quedaría, ¿no? Quiero quitar esos números y esos valores. Bueno, ahí vimos que se cumplen todas esas razones teóricamente. Si nosotros tomamos como, por ejemplo, AC entre BC, ¿no? AC entre BC sería este entre este, ¿no? Lo contrario de lo que hicimos acá, ¿no? Esto tiene que ser igual, pues a lo contrario que hicimos acá, AC' entre B', C'. AC', B', C'. Si no, veámoslo. AC es este, ¿no? Sobre BC. Entonces tiene que ser este entre este, ¿verdad? Este sería AC', aquí está, entre AB', entre B', C', perdón.
AC entre BC. AC' entre BC', ¿no? Ahí está. Bueno, si tomamos AB entre BC, lo contrario de acá, AB entre BC debe ser igual a AB' sobre B'C'. Lo contrario, es decir, le damos vuelta, ¿no? Si nosotros le damos vuelta a ambos lados, si yo tengo que 4 octavos es igual a un medio, si yo le doy vuelta a esto y le doy vuelta a esto, me quedaría 4 entre 8 es igual a 2 entre 1. Es lo mismo, ¿no? Esto, es decir, si esta igualdad es cierta y yo le doy vuelta de esta manera horizontalmente, entonces también va a quedar otra expresión que es cierta, ¿verdad? 4 entre 2, tengo que 4 entre 8 debe ser igual a 1 sobre 2. Entonces, si yo le doy vuelta a cada una de las fracciones, esta me quedaría que 8 entre 4 es igual a 2 sobre 1, que es cierto, ¿no? Porque este es cierto. Entonces, pues lo mismo pasa acá, ¿no? Si le damos vuelta a estas razones, la tercera aquí sería AB entre AC debe ser igual a AB' sobre AC'. Y entonces esas 6 razones se van a cumplir entre dos triángulos rectángulos. Siempre se van a cumplir estas, ¿verdad? Estas razones. Estos valores se determinan por el valor de teta, ¿verdad? Y no por la longitud de los lados, ni por el tamaño de los triángulos. Por lo tanto, se pueden considerar como funciones del ángulo teta, ¿no? Como funciones del ángulo teta. Es decir, que más adelante se van a definir como, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Como funciones trigonométricas, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Estas razones no tienen nada que ver con la longitud de los lados. Nada que ver con la longitud de los lados, ¿verdad? Pero los triángulos sí tienen que ser semejantes. Estas razones con lo único que tienen que ver es con la medida del ángulo. Con la medida del ángulo, ¿verdad? Nada que ver con el tamaño de los triángulos, si son iguales, si son uno más grande, otro más pequeño. En realidad, lo que tiene que cumplirse es que los triángulos sean semejantes. Y si los triángulos son semejantes, esas 6 razones siempre se van a cumplir. Siempre se van a cumplir. Esas 6 razones. Entonces, en realidad, no tienen que memorizarlas, ¿no? No tienen que memorizarlas. Lo único que tienen que ver es cuál es la función que se ha establecido, ¿verdad? Esto entre esto le podemos llamar una función. Esto entre esto le podemos llamar una función. Entonces, esta sería una relación entre funciones, ¿no? Razones entre funciones de un triángulo. Bueno, ahí lo tenemos. Estos valores se determinan por el valor del ángulo. No depende del tamaño del triángulo, ¿verdad? Si los lados son grandes o son pequeños, que tan grandes sean o que tan pequeños sean, no depende de eso, depende de la medida del ángulo. Por eso se consideran como funciones del ángulo. Y más adelante vamos a ver que reciben un nombre especial, ¿verdad? Bueno, eso. Veamos qué más podemos decir por acá. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, yo los tengo acá por aparte ya para ir siguiendo, ¿verdad? No es. Bueno, permítanme un segundo. Voy a cerrar esto, ¿verdad? Permítanme un momentito que yo aquí tengo listo esto para ir trabajando. De aquí más fácil, lo voy llevando hacia la página donde no necesitamos trabajar. Si tenemos el siguiente ejemplo. Veamos de qué nos hablan acá en el siguiente ejemplo, ¿no? Nos dicen la razón BC entre AC de la figura
BC entre AC de la figura se puede representar como lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? Y en forma breve como BC sobre AC, y esto es igual a opuesto sobre adyacente, se abrevia en esta parte, ¿no? Bueno, lo que debemos recordar acá es que un triángulo en un triángulo rectángulo, ¿verdad? A los catetos, de acuerdo al ángulo, ¿verdad? Podemos dejarlo por ahí. A los catetos, a este cateto, ¿verdad? Y a este cateto reciben un nombre respecto al ángulo. Si estamos hablando de este ángulo, ¿verdad? El ángulo, vamos a ver, del ángulo, ¿qué ángulo podemos decir? Alfa, por decir algo, ¿no? Alfa, que se representa con, así, con esa figura, ¿verdad? Entonces a este lado se le nombra respecto a este cateto como lado opuesto. Yo lo voy a abreviar así. Aquí lo abrevian OP, así minúscula, ¿no? Y a este otro le vamos a abreviar nosotros como lado adyacente. Y a este como hipotenusa del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sabemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo se conoce como hipotenusa. Entonces, lo nuevo acá es que si estamos hablando respecto a este ángulo, a este lado le vamos a llamar lado opuesto del ángulo, ¿no? Y a este otro, lado adyacente. Si hablamos de este otro, a este otro ángulo, el lado opuesto al ángulo beta va a ser este, ¿no? Va a ser este. Y el lado adyacente va a ser este. Veamos cuáles son las características, ¿verdad? Este lado es opuesto a alfa. ¿Qué condición cumple? Pues que está entre un cateto y la hipotenusa, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, pues está al frente completamente del ángulo alfa, ¿verdad? No tiene relación eh, con el otro cateto más que, ¿cómo se llama? Que se unen, ¿no? Más que se unen. ¿De qué otra forma lo podemos decir? Bueno, que es la unión entre la hipotenusa y el otro cateto, ¿verdad? O por ejemplo, para hablar más específicamente sobre este respecto a este ángulo, ¿no? El lado adyacente forma parte del ángulo, es un lado del ángulo, ¿no? El lado opuesto al ángulo alfa, ¿verdad? Si yo lo puedo abreviar así, lado opuesto a alfa, al ángulo alfa, así, es este, ¿no? Si le ponemos nombre, en vez de, en vez de esto, como A, B y C, como A, B y C, ¿no? Entonces el lado opuesto a alfa es A, ¿verdad? Porque no forma parte del ángulo, mientras que la hipotenusa y el otro cateto sí forman parte del ángulo. Miren, el lado opuesto de beta, el lado opuesto del ángulo beta, no forma parte del ángulo beta, no forma parte del ángulo beta, ¿no? Mientras que el lado adyacente sí, la hipotenusa sí. Cada uno de ellos es uno de los lados de beta, mientras que el lado opuesto no forma parte del ángulo. A ver, ojalá que les quede claro esto, ¿verdad? Porque esto es importante, de esto depende que entendamos las funciones trigonométricas que vamos a estudiar más adelante. El lado adyacente de alfa es uno de los lados, es uno de los catetos que forma parte del ángulo, ¿no? En este caso sería B. El lado adyacente de alfa es B. Y el lado adyacente de beta, del ángulo beta, es A. Forma un lado, ¿verdad? Es un lado del ángulo en este caso. Y la hipotenusa, pues en este caso siempre va a ser C. Por lo tanto, acá, volviendo al ejemplo que nos están planteando, ¿no? Si nos dicen que expresemos en forma abreviada, ¿no? Esta razón en este triángulo, eso es lo que nos están tratando de explicar acá. BC entre AC. BC es este lado, opuesto al ángulo beta, ¿no? al ángulo teta, perdón. Entonces yo lo puedo expresar como lado opuesto, yo lo voy a expresar así en vez de como lo están expresando aquí en el libro, de esta manera. Y AC es la hipotenusa, entonces la voy a expresar como H nada más, ¿no?
como H. A ver, BC sobre AC. BC, perdón, sobre AC, entonces sería el lado adyacente. Lado adyacente, que yo lo voy a abreviar así. Y entonces eso es lo que nos están diciendo en este ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos expresar en forma abreviada una razón entre dos lados de un triángulo utilizando esta simbología, ¿no? Lado opuesto, lado adyacente. Pero esto es sumamente importante que nosotros lo identifiquemos, ¿no? Que identifiquemos que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado adyacente de un triángulo, ¿no? ¿Y cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿Cuál es el lado opuesto respecto a un ángulo? ¿Cuál es el lado adyacente respecto a un ángulo? Supóngase que en este mismo, ¿no? En este mismo problema nos dicen que encontremos esta razón, vaya. Esta razón, a ver. AB en forma abreviada, ¿no? Porque así nos lo van a pedir más adelante. Obtener en ese mismo triángulo, ¿no? Esto lo podemos quitar de acá, ¿no? Obtener en el triángulo ABC, en triángulo ABC, ese que nos dan, ¿no? Este, AB sobre AC. Entonces, aquí sería la solución, ¿no? Así, en forma abreviada, como lo hicimos acá. AB sobre AC es igual. ¿Quién es AB? AB es la hipotenusa, ¿ven? Entonces, hipotenusa, yo la voy a abreviar como H, sobre AC. AC es el lado opuesto al ángulo θ, entonces, lado opuesto. Si en ese mismo triángulo nos dicen obtener también AC entre AB, a ver, BC entre AB, ¿verdad? BC entre AB. Entonces, ¿cómo nos queda la solución? Aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? Esta sería la solución, ¿verdad? ¿Cómo nos queda la respuesta en la otra pregunta que nos estamos formulando, ¿no? Acá. BC sobre AB. ¿Quién es BC? Es este lado opuesto respecto al ángulo θ. Lado opuesto sobre AB, que en este caso es la hipotenusa, sobre la hipotenusa, que sería el recíproco de este, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Con respecto a este ejemplo, mire que sacamos esto, pudiésemos sacar más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se pueden obtener 6 fórmulas, ¿verdad? 6 razones. Se obtienen 6 razones, podemos obtener más. Pero bien, ahí lo dejamos, ¿no? Luego vamos a hablar sobre los triángulos especiales. Vamos a decir que son triángulos especiales y por qué, ¿verdad? Estos triángulos de los que vamos a hablar. Bueno, ¿por qué se le llaman triángulos especiales, no? Porque cumplen alguna condición, ¿verdad? Cumplen alguna condición. Este triángulo, fíjense que en este triángulo, ¿verdad? Si este ángulo mide 45, este también va a medir 45. ¿Por qué razón? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Eso lo vienen viendo desde séptimo grado, por ahí creo, ¿no? O desde la escuela. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si este mide 45, este mide 45. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este lado mide 1, este también mide 1. Es decir, este triángulo se conoce con el nombre de triángulo rectángulo isósceles. El triángulo rectángulo isósceles tiene dos lados congruentes y un ángulo de 90 grados, ¿no? Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, pero isósceles porque tiene dos lados iguales. Si este ángulo mide 45, este mide 45, igual que un triángulo isósceles, ¿no?
En un triángulo isósceles, los ángulos agudos son congruentes. Este ángulo, si decimos que es alfa, este también es alfa. Esto se sigue cumpliendo en este, ¿no? Aunque es un triángulo rectángulo. Si este mide 45, este mide 45. Por eso es especial. Entonces, este triángulo tiene dos lados iguales. Si este mide 1, este mide 1. ¿Por qué razón? Porque este mide 45 grados. Entonces, aquí ni necesitamos hacer otra cosa. Es decir, x mide 1 y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Nuestra respuesta. ¿Por qué razón? Es un triángulo porque es... A ver... Porque es un triángulo isósceles. Tiene que tener dos lados iguales. ¿Por qué sabemos que es isósceles? Porque si este ángulo mide 45, este tiene que medir 45. Ahora, este otro sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero no tanto. Ahí se pueden establecer algunas relaciones, ¿no? Que posiblemente en otro ejemplo las tengamos que hacer, ¿verdad? En los triángulos especiales. Bueno, si este ángulo mide 60 grados, este va a medir 30. ¿Por qué razón? Por la misma razón que dijimos acá, ¿no? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si este mide 90, estos dos tienen que medir 90 también, la suma de ellos, para que al sumar con este da 180 también, ¿verdad? Entonces veamos qué sucede acá. En este triángulo sucede lo siguiente. Fíjense que este ángulo que mide 30, al lado opuesto a ese ángulo que mide 30, tenemos este cateto que mide 1. Este cateto mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Entonces en este caso, y todos los triángulos 30, 60, 90 van a cumplir eso, ¿no? El lado opuesto al ángulo de 30 grados mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Entonces en este caso, la hipotenusa mide 2. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Pues por lo que le estoy diciendo, por eso es especial, ¿no? 30, 60, 90. El lado opuesto al ángulo de 30 grados mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Y lo podemos verificar, ¿no? La hipotenusa mide 2, o sea, x mide 2. Este tiene que medir, ¿cuánto? Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entre el triángulo y rectángulo. Este mide 2, entonces nos queda que 2 a la 2 es 4, ¿verdad? Sustituyendo la hipotenusa por 2. Si este es 1 a la 2, más este le vamos a llamar b, ¿no? b a la 2. Entonces 2 a la 2 es 4 y aquí nos queda 1 a la 2 es 1 más b a la 2. Esto tiene que ser, pues si restamos 1 a ambos lados, 1 más b a la 2 menos 1, se cancela esto, ¿no? Nos queda que 4 menos 1 es 3, o sea que 3 es igual a b a la 2. Significa que b es la raíz cuadrada, ¿verdad? De 3 si sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Como no tiene raíz cuadrada, aquí deberíamos estar dos valores, uno positivo y otro negativo, pero como es la longitud de un triángulo, entonces solo lo vamos a tomar positivo, ¿no? Porque las longitudes de los triángulos no son negativas. Por lo tanto acá la raíz cuadrada de b a la 2 sería valor absoluto de b, que es b, positivo también, y aquí raíz cuadrada de 3. Si nosotros verificamos, ¿verdad?, que este mide raíz cuadrada de 3, tiene que cumplirse que 1 a la 2 más raíz cuadrada de 3 a la 2 sea 2. Sea 2 a la 2, perdón. Sea 2 a la 2. Entonces 1 a la 2 es 1. Raíz cuadrada de 3 a la 2 es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, que es raíz cuadrada de 9, que es 3. Y esto es 2 a la 2, 4. 1 más 3, 4. 4 es igual a 4, por lo tanto, ahí está, ¿no? Verificado. Igual acá. En este triángulo se puede verificar, ¿no? Este más este tiene que dar, pues este de acá, ¿no? Y este siempre va a ser esa medida. Siempre va a ser esa medida, ¿verdad? Al aplicar el teorema de Pitágoras acá, como este es igual a este, podemos decir, ¿verdad? Bueno, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero en este caso los catetos son iguales, entonces podemos decir que los dos son a. A a la 2 más a la 2 es igual a c a la 2, ¿verdad? Este es a, en este caso, este es a. Y al resolver esto nos queda a la 2 más a la 2 es 2 a la 2.
y esto es c a la 2. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, nos queda que, bueno, raíz cuadrada de c a la 2 es el valor absoluto de c, que es c positivo, vamos a tomarlo. Y esto sería raíz cuadrada de 2, que no tiene raíz cuadrada de 2, y raíz cuadrada de a la 2 positivo, ¿verdad? Porque sería valor absoluto de a la 2, ¿no? Tomándolo únicamente positivo. Esto siempre va a medir esto, la hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles, siempre va a medir esto. Siempre se va a cumplir esto, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que pasa, ¿no? En un triángulo rectángulo isósceles, dos de sus lados van a ser congruentes. ¿Por qué razón? Porque es isósceles. En un triángulo 30, 60, 90, el lado opuesto al ángulo 30 grados va a medir la mitad de lo que mide la hipotenusa. Y entonces, en este caso, ¿cómo se obtiene 3? Bueno, por teorema de Pitágoras lo verificamos, ¿no? Lo encontramos. Este es raíz cuadrada de 3. Pero si pudiésemos establecer una relación con símbolos, así como hicimos acá, ¿verdad? Este podemos decir que es 2a, si este es a. ¿Y cuánto mide este en términos de a? Podríamos encontrarlo, ¿no? Acuérdese, la hipotenusa es 2a. ¿Por qué? Porque este mide a, ¿no? Entonces 2a a la 2 debe ser igual a la 2 más b a la 2. B sería este cateto que andamos buscando. Entonces, en términos de a, ¿cómo va a quedar? Aquí quedaría 4a a la 2, ¿no? Si le restamos a la 2 de una sola vez a ambos lados de esta expresión, se cancela a la 2, ¿no? Y nos queda que 4 a la 2 menos a la 2 es, si operamos coeficientes, 3 a la 2. Y esto sería b a la 2. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados y le damos vuelta, pudiese ser, ¿no? Pasamos b a la 2 a la izquierda y 3 a la 2 a la derecha y sacamos raíz cuadrada. Entonces vemos que raíz cuadrada de b a la 2 es b. Eso lo hemos venido estudiando desde noveno grado, ¿no? Y aquí 3 no tiene raíz cuadrada, entonces queda ahí en el radical, pero raíz cuadrada de a la 2 es a. Entonces siempre podemos encontrar la medida de este cateto, ¿verdad? Utilizando esta formulita, raíz cuadrada de 3 por a. ¿Quién es a? A es 1. Entonces, ¿quién es b? Raíz cuadrada de 3 por 1. ¿Cuánto nos queda? Pues raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3, que es este número, ¿no? Lo mismo que obtuvimos acá. Entonces, en realidad no necesitamos hacer todo esto. Lo que necesitamos saber es que estas razones siempre van a ser iguales, que este con este lado van a medir lo mismo en un triángulo rectángulo isósceles, y que este mide raíz cuadrada de 2a, que sería este, ¿no? O raíz cuadrada de 2x, suponiendo que con x designamos estos lados, ¿no? Raíz cuadrada de 2a o raíz cuadrada de 2x. Y este siempre va a ser raíz cuadrada de 3a. Este va a ser a y este va a ser 2a. Entonces con esa fórmula encontramos las medidas. Entonces, vaya, supóngase, queremos resolver esos triángulos de nuevo, suponiendo que no conocíamos esto, ¿verdad? En este caso no hay problema. A es a, ¿no? A es 1, por lo tanto x es 1. Pero en este otro, vamos a ver. Suponiendo que nos piden todos los lados, ¿no? Suponiendo no conocemos este, no conocemos este, ¿no? Pero conocemos lo que hemos dicho, ¿no? Conocemos que este es un triángulo rectángulo isósceles, por tanto este va a medir 1, este lado, ¿no? Y este mide raíz cuadrada de 2a, ¿verdad? C, que es la hipotenusa, mide raíz cuadrada de 2 por a. ¿Cuánto mide? Raíz cuadrada de 2 por a, que es 1, ¿verdad? Puesto que a es 1 este lado, ¿no? Si a es 1, entonces de ahí sale que pues x es 1 y que c es ¿cómo se llama? Raíz cuadrada de 2 al hacer esta multiplicación, ¿no? Quiero ubicar esto, ¿no? A es 1, de eso partimos. A, este lado, ¿no? A es 1. Entonces este, como es un triángulo rectángulo isósceles, significa que este mide 1 también. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Esto no nos lo están pidiendo, esto es lo que nos pedían, ¿no? Vamos a encerrar acá. Esto es lo que nos pedían.
nuestra respuesta, ¿verdad? Respuesta x es 1. Suponiendo que nos están pidiendo raíz cuadrada de 2 por 1 es raíz cuadrada de 2. Suponiendo que nos pidieran esta, ¿no? Y nosotros lo podemos verificar aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Pues la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿quién es A? Pues 1. Más B, ¿quién es? 1 también. 1 a la 2 más 1 a la 2 debe ser igual a C a la 2. 1 a la 2 más 1 a la 2 es 1 más 1. Esto es igual a C a la 2. Si le damos vuelta, C a la 2 es igual a 1 más 1, 2. Y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de C a la 2 es C. Tomamos solamente el valor positivo, puesto que estamos hablando de una longitud de un triángulo. Nos vuelve a quedar lo mismo, ¿no? Que la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Bueno, ahí está, ¿no? Y en el otro triángulo, ¿qué es lo que sabemos? Que la hipotenusa mide 2A. La hipotenusa siempre es 2A. A, que es el lado opuesto, ¿verdad? A es el lado opuesto al ángulo 30 grados, ¿no? A sería este, ¿no? La longitud A. Y este otro B es raíz cuadrada de 3, el lado adyacente, ¿no? Va a medir raíz cuadrada de 3A, ¿verdad? Y lo podemos ver, ¿no? Sabemos que la hipotenusa es 2A, entonces sería 2 por 1, que es 2. Y este debe ser B, raíz cuadrada de 3 por A, que es 1, entonces nos da que es raíz cuadrada de 3. Y ya lo verificamos. Entonces, en vez de hacer todo aquel trámite que hicimos anteriormente, mejor ¿no? Por eso se le llaman triángulos especiales a este. Bueno, hay otros ejemplos, hay otro ejemplo por acá, ¿verdad? Que nos piden, otros dos ejemplos. Vamos a llevar uno por uno. Bueno, encuentre el valor de y. Ya dijimos, este es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Este mide 45 grados. Aquí podemos ver que este lado mide 1, este mide 1, ¿no? Entonces este mide 45 y 45. ¿Cuánto mide y? Es la hipotenusa. Y es la hipotenusa. Y dijimos que la hipotenusa es raíz cuadrada de 2A. Entonces en este caso va a ser raíz cuadrada de 2 por 1. Y esto es raíz cuadrada de 2. Eso mide y. Raíz cuadrada de 2. Y en este caso, este es el ángulo 30 grados, ¿no? Porque este mide 60, este mide 30 grados. Este mide, es el lado B, mide raíz cuadrada de 3A. Entonces, como A es 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 por 1 es raíz cuadrada de 3. Y ahí está, es todo. Ahí está resuelto, ¿no? Lo que nos pedían. Ejemplo 1.3. Vamos con el 1.4. Vean, lo copiamos y lo resolvemos, ¿no? Lo vamos a colocar acá. De nuevo, miren, acá nos piden cuál es el valor de A y de B, ¿no? Y nos dicen que la hipotenusa es 1. La hipotenusa es 1, ¿verdad? Acuérdense que este lado mide A, este mide A. Entonces la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 2A. Pero ya nos dicen que la hipotenusa es 1, entonces establecemos una ecuacióncita por ahí, ¿no? Una ecuacióncita fácil. Raíz cuadrada de 2A es igual a la hipotenusa, pero nos dicen que es 1, dándole vuelta a esto y sustituyendo a h por 1, ¿no? Entonces dividimos entre raíz cuadrada de 2 a ambos lados. Se cancela este con este. Nos queda que a es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Eso, como son radicales por ahí, ¿verdad? Nos han dicho que no nos debemos presentar
con radicales en el denominador de una expresión, entonces lo racionalizamos. 1 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 4. Y le sacamos raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso es A. Eso es X y Y, ¿no? Porque es lo que nos están pidiendo. Perdón, ahí no es, ¿no? Es lo que nos están pidiendo acá. X y Y. Es eso, ¿no? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. X es igual a Y. Ah, perdón, no, ese es 30, 60, 90. Entonces no. X es... ¿verdad? Es este. Nos falta entonces Y. Y. Vamos a ver. No, perdón, estamos en este, ¿no? X es igual a Y, sí, ahí está bien. Estamos que X es igual a Y, ¿verdad? Que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. X es igual a Y. Estamos en el inciso A, ¿no? Esa es la solución. En el otro triángulo, nos dicen que la hipotenusa es 1. Bueno, este es inciso A, ¿no? Inciso A. Igual acá, este es el inciso A, inciso B, ¿no? Inciso A, inciso B. Bueno, nos dicen que la hipotenusa es 1, pero nosotros sabemos que la hipotenusa es el doble del ángulo de 30 grados, ¿no? La hipotenusa es igual a 2A. Entonces, como la hipotenusa es 1, sustituimos 2A es igual a 1, dividimos entre 2 ambos lados, nos queda que A es igual a 1 medio. Y el valor de Y, que sería el valor de X, ¿no? Y el valor de Y, si lo recuerdan, era... Estoy bien... Vamos a copiar todo esto y hacerlo un poco más a la derecha, a la izquierda. Bueno. Entonces, ese es el valor de A, ¿verdad? Ese es el valor de A. El valor de B, como es valor de Y, ¿no? El valor de Y, como es raíz cuadrada de 3A, sería raíz cuadrada de 3 por 1 medio. Y al hacer la multiplicación nos queda raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3 sobre 1, que es el denominador de raíz cuadrada de 3 por 2, 2. Este sería Y. Y lo pueden encontrar también por el teorema de Pitágoras, porque se puede hacer, ¿no? Se puede hacer por teorema de Pitágoras también. Bueno, ahí están los problemas estos, ¿verdad? Ahí están los ejercicios 1.3, 1.4. Bueno, ahí está. Sigamos entonces. Después nos dice, nos dan la definición de tangente y que encontremos. Bueno, aquí entramos con las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿no? Empezamos con las definiciones de las razones trigonométricas. Nos definen la función tangente. La función tangente se define como lado opuesto entre lado adyacente. Yo no lo voy a escribir así, ¿verdad? Por costumbre, ¿no? Tangente de teta es lado opuesto entre el lado adyacente. Yo así lo voy a escribir siempre, no así, ¿verdad? Por cuestión de costumbre nada más. Pueden escribirlo si quieren así. Perdón. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Lado opuesto al ángulo teta, el que está al frente de ese ángulo, ¿no? Lado adyacente es uno de los catetos que forma parte
del ángulo, ¿no? Es un lado del ángulo, el lado adyacente. Bueno, entonces aquí nos dicen que encontremos el valor de la tangente. Lo único que tenemos que hacer es esto, encontrar esta relación, ¿no? Tangente, solución aquí, ¿verdad? Perdón. Solución. Tangente de teta es el lado opuesto, que es 3, entre el lado adyacente, que es 4. Este es inciso A. Inciso B, lado opuesto al ángulo, que es 3, entre el lado adyacente, que es 1. El lado opuesto, que no tiene que ver con el ángulo, ¿no? No es ningún lado del ángulo. Recuerden, la hipotenusa es un lado del ángulo y el lado adyacente es otro lado del ángulo. Entonces, en este caso, el lado opuesto, ¿verdad? Tangente de teta en inciso B, el lado opuesto es 3 entre el lado adyacente, que es el otro cateto que forma parte del ángulo, en este caso es 1, ¿no? Y ahí queda 3 entre 1 es 3. En este caso aquí no se pudo simplificar, ¿verdad? En el inciso A. Pero cuando se puede simplificar hay que simplificar, ¿no? Entonces inciso A, inciso B. Ahí lo tenemos. Nos definieron tangente de teta. Estamos aplicando esta definición. Bueno. Aquí nos están explicando, en esta parte, nos están explicando que las razones trigonométricas se pueden encontrar haciendo uso de una tabla trigonométrica. ¿A qué se le llama tabla trigonométrica? Pues a lo que tenemos acá al final de este tema, ¿no? Al final de este tema. Ya la vamos a encontrar. A esto se le conoce como tabla de trigonometría, ¿no? Entonces con esta tabla se pueden encontrar los valores de seno, coseno y tangente de un ángulo. ¿Ven? Seno de teta, seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo, ¿verdad? Desde 0 grados a 90 grados. Esto es lo que se le conoce como tabla de trigonometría. Entonces veamos qué es lo que nos dice en el ejemplo, ¿no? Dice acá lo que nos plantean: los valores de tangente de teta están calculados al final de texto. Al final de texto se presentan algunos de ellos. Ejemplo, tangente de 35 grados. Tenemos que ubicarnos en la columna donde aparece el ángulo, ¿no? Y en donde se da la intersección entre fila y columna, ¿verdad? De las celdas que corresponden a la función tangente y al ángulo 35 grados, esa celda en la que se da, como ubicamos los pares ordenados en el plano cartesiano, ¿no? Segmentos perpendiculares, ¿verdad? Entre el ángulo de 35 grados y la tangente, que es la función que nosotros queremos calcular. Entonces, donde coinciden, donde se intersectan esas filas y columnas, ¿no?, de la tabla, es donde se encuentra el valor de la tangente del ángulo. Veamos entonces, ¿no? Tangente de 35 grados. Nos ubicamos en la columna de los ángulos en donde dice 35 grados y buscamos cuál es la tangente. A ver, 35 grados está acá, ¿no? 35 grados. Y acuérdense que la columna de la tangente es la tercera, ¿no? Mira, aquí dice seno, coseno. Aquí en la tercera columna, ¿verdad? Aquí se da la intersección entre las filas que representan las celdas estas horizontales, ¿no?, con las filas verticales. Entonces, donde se da esa intersección entre las filas horizontales y verticales en la función tangente, pues encontramos el valor de la tangente de este ángulo. 0.712 es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Pero nosotros podemos hacer uso también de una calculadora científica.
A ver, vamos a tratar de hacer uso de una calculadora científica para que vayamos utilizando también la calculadora de una sola vez y no solo la tabla, ¿verdad? La tabla, utilizar la tabla para encontrar razones trigonométricas puede ser complicado porque puede ser que no encuentre una tabla de trigonometría, ¿no? Es más fácil que encuentre una calculadora que se encuentre una tabla de trigonometría si usted la necesitara en una situación real, ¿no? Más fácil encontrar una calculadora. Entonces, por esa razón vamos a buscar una calculadora científica. Vamos a calcular entonces el seno de 35 grados. ¿Qué es lo que tiene que estar activado de esta función? Mire que si yo le doy clic, ¿cómo se llama? Si yo le doy clic en una de estas celdas, de estas dos celdas, por ejemplo, ¿verdad? Se pone más negrita una y menos intensa la otra, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos encontrar las razones trigonométricas de un ángulo, 35 grados tiene que estar activa esta celda que dice deg, o en la calculadora la función que dice deg también, ¿verdad? Estos significan grados, ¿no? Grados. Entonces, si yo quiero encontrar la tangente de 35 grados, entonces voy a activar esta función que dice tan, ¿no? Tan, y meto el ángulo, ¿no? Tan, ¿qué pasa? Escribe un 0 ahí. Si lo escribo así, 1 tan de 35 grados y le doy igual, me tiene que tirar pues el valor de la tangente, ¿no? ¿Cuánto dice acá? 0.702. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces tiene que estar activo este. ¿Qué pasó acá? Bueno, déjenme ver, ¿no? Si escribo 1 tangente de 35 grados. Ahí está, ¿no? Tiene que estar activa. Es que estaba activa esta, ¿no? Tiene que estar activa la celda esta. En este caso, en este tipo de calculadora, ¿verdad? En su calculadora tiene que buscar cómo activar los de grados, ¿no? Cómo activar los de grados. Entonces aquí es, pues, 1.702 aproximado hasta milésima unidad, bueno, hasta décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, hasta 10 milésimas, ¿no? Décimas. Entonces sí, bueno, aproximado a 4 cifras decimales, ¿verdad? Aproximando a 4 cifras decimales. En la calculadora tenemos 1.7002. Hasta 4 cifras decimales. 4 cifras después del punto decimal. Entonces, fíjense, aquí podemos hablar también de que estamos eliminando esto y hablamos de notación científica. Estamos eliminando todas estas cifras. Al quitar todas estas cifras, como el primer dígito que se suprime es 0, esta expresión se mantiene así, igual, ¿no? 1.702. Si este número, por ejemplo, lo quisiéramos aproximar hasta acá, ¿no? Entonces el primer número que quitamos es mayor que 5, por lo tanto este tendríamos que cambiarlo por 1. Esta aproximación es algo que ya se ha hablado anteriormente. Bueno, entonces ahí tenemos. ¿Cómo calculamos en la calculadora una razón trigonométrica? En la calculadora lo que hacemos es esto, ¿no? Calculadora. Escribimos tangente de 35 grados. ¿Verdad? Para que funcionen los grados tiene que estar activa la función deg.
en alguna forma tiene que asegurarse que esté. En la pantalla de la calculadora aparece esto creo, una D, a ver, o una R, o u otra opción, no me acuerdo cuál es la tercera, ¿verdad? Pero tiene que dejar la D, que esté activa la D. Entonces al meter esto en la calculadora le damos igual, entonces la calculadora nos presenta 1.702 si aproximamos a 4 cifras decimales. A 5 cifras decimales sería aquí, ¿verdad? Porque esta se cuenta también. Bueno, ahí tenemos eso. Encontrar la medida del ángulo. En el ejemplo 1.6. A ver, en el ejemplo 1.5 encuentra el valor de teta utilizando la tabla. Bueno, veamos cómo era, ¿no? 1.5. En el ejemplo 1.5 encuentra el valor de teta. ¿Cuál era el ejemplo 1? Este, ¿no? 1.5, este. Lo vamos a copiar acá. Y vamos a traer pues el ejemplo este 1.5, ¿no? El ejemplo 1.5. ¿Cuánto mide el ángulo? Nos preguntan acá. Aquí la pregunta es ¿cuánto mide el ángulo en cada caso, verdad? ¿Cuánto mide teta, verdad? Que es el ángulo. Este es el problema en realidad, ¿no? Este es el problema. Bueno, sabemos que tangente de teta es 3/4, ¿no? En este caso, ¿verdad? Tangente de teta es 3/4, pero esto si lo pasamos a decimal, ¿cuánto sería? En la calculadora, ¿no? Es 0.25. A ver, 3 entre 4, ¿no? 0.75. 0.75. Estamos en el inciso A, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es buscar en la tabla cuando la tangente es igual a 0.75, ¿verdad? Y buscamos el valor que equivale al ángulo. A ver, 0.75 está acá, ¿no? Está acá. 0.75. No hay otro más cercano a ese, entonces aproximadamente lo podemos considerar como 37 grados, ¿no? Ah, porque esta es la tangente, ¿no? Tangente es 0.75, pero como no, el valor más aproximado que tenemos es ese debe ser aproximadamente el ángulo. Entonces decimos que teta, el ángulo teta es aproximadamente 37 grados. Esto se puede hacer en la calculadora, ya lo vamos a hacer en la calculadora. Y en el inciso B, tangente de teta es 3, ¿no? Lado opuesto entre hipotenusa, 3. Entonces teta va a ser, buscamos en la columna de la tangente, ¿no? El valor de 3. Por aquí está el más cercano, ¿no? ¿Cuál es el más cercano? ¿Este o este? Si a 3 le restamos cada uno de esos valores, 3 menos 2 punto, a ver, no es 9042. 9042, esto nos da 0.0958, ¿verdad? Lo voy a apuntar por acá. 0.0958. Y si a 3 le restamos 0.0777,
3.0777. Esto me da 0.0777, 0.0777 negativo, ¿no? Entonces, ¿qué número es mayor? El de arriba es mayor, ¿no? Entonces el ángulo más cercano sería el que está por debajo, este, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser 72 grados, aproximadamente, ¿no? 72 grados. Bueno, en la calculadora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Calculadora no tenemos que andar buscando nada, ¿no? En la calculadora decimos si tangente de teta es 3/4, ¿verdad? Esto ya con la calculadora. Entonces teta va a ser la tangente inversa, esto lo tenemos que escribir así, de 3/4 y darle igual en la calculadora. Veamos cómo se hace en la calculadora acá que tenemos, ¿no? Segunda función, a ver. Yo creo que... A ver, segunda función tan. Aquí está la segunda función. Sí, la estoy... No sé qué estaba haciendo ahí. Segunda función es esta, ¿no? Aquí está tangente a la -1, ¿verdad? Para activar otra función, la tangente a la -1, estas son las funciones que aparecen, como quien dice, directo en la calculadora, las que están en negrita, pero en la parte de encima de la calculadora aparecen estas funciones. Entonces, activamos esta función, tangente a la -1, ¿no? Pero en esta calculadora va a aparecer así, en vez de tangente a la -1. En la calculadora de ustedes a lo mejor aparezca así, ¿no? Entonces escribimos 3 entre 4. 3 entre 4. Y decimos igual, ¿verdad? Eso nos da aproximadamente 37 grados, ¿verdad? Que fue lo que habíamos encontrado en la tabla nosotros, ¿no? Aproximadamente teta es aproximadamente 37 grados. Y este es el inciso A, ¿no? Y si queremos hacerlo en la calculadora, el inciso B, acuérdense que teníamos que tangente de teta es 3, ¿no? Entonces teta va a ser la tangente inversa de 3. Igual activamos de la misma manera, ¿verdad? Borramos esto. Acá la segunda función de la tangente. Y tangente inversa de 3 sería así, ¿verdad? Que la calculamos en esta calculadora. Igual, pues 71 punto algo, ¿no? Aproximadamente 72 grados. ¿Por qué dejamos 72? Porque la última cifra que estamos quitando... A ver, ¿dónde está? Aquí. La última cifra que estamos quitando es 5, ¿no? Si aproximamos a entero, entonces este tiene que subir a una unidad, 72 grados. Aproximadamente. 72 grados. Que era lo que nos había dado también en forma aproximada con la tabla, ¿no? Bueno, ojalá que se entienda esto, ¿verdad? Ojalá se entienda bien. Seguimos entonces. Con la tangente, ¿no? Nos dicen acá que resolvamos el siguiente problema. Este fue el que hicimos, ¿no? Bueno, aquí nos dicen que encontraremos el valor de x, ¿no? Utilice tabla o calculadora científica, es lo que les decía, que en algún momento vamos a utilizar la calculadora científica. Entonces acá tenemos que nos piden el valor de x, pero nosotros sabemos que la tangente de este ángulo es igual al lado opuesto entre hipotenusa, entonces lo podemos escribir así, ¿no? Solución, ¿verdad? Que tangente de 40 grados es
lado opuesto, que es X, lo que estamos buscando, entre el lado adyacente, que es 10. Y si le damos vuelta, X entre 10, si le damos vuelta horizontalmente a esto, es igual a tangente de 40 grados. Y si multiplicamos por 10 ambos lados a esta expresión, si multiplicamos por 10, 10 por X entre 10 es igual a 10 por tangente de 40. Entonces se cancela este con este y nos queda que X es 10 tangente de 40. Yo puedo escribir el 10 por acá, pero a alguien le puede, ¿verdad?, dar la tentación de multiplicar 40 por 10, ¿verdad? Yo lo puedo escribir así, pero sé que no puedo multiplicar este 10 por este. Este es ángulo, este es un número, ¿no? Y sí se pueden multiplicar ángulos por números, pero en este caso no. En este caso no. Sí, lo puedo plantear así, pero ¿cómo voy a encontrar? Pues 10 lo voy a multiplicar por la tangente de 40 y no 40 el ángulo por 10 y después encontrar la tangente, ¿no? Tiene que ser en este orden. Entonces por esa razón yo siempre voy a escribir cuando tengamos un entero multiplicando a una cantidad trigonométrica o una razón trigonométrica de un ángulo, yo siempre lo voy a escribir así. Bueno, 10 por tangente de 40. 10 por tangente de 40. Igual. 8.4, digamos, ¿verdad? Aproximando a décimas. 8.4. Si son, ¿qué unidades? No nos dicen qué unidades son, ¿no? Entonces dejamos así, 8.4 unidades, las que sean, ¿verdad? Vamos a escribir unidades nosotros porque tienen que ser unidades de longitud. Unidades. Ahí está. Resuelto el problema de este triángulo. Y nos presentan otro problema también acá en este mismo contenido, en el que nos piden cuánto mide la altura del árbol, ¿no? ¿Cuánto es la altura del árbol? Bueno, entonces vamos a poner aquí. Nos dicen que la figura 1.6, que es esta, ¿verdad?, muestra que una persona mira a la cima de un árbol Si θ, el ángulo que está representado acá, es igual a 25 grados, entonces que encontremos la altura del árbol. Aproximemos hasta décimas y la altura del árbol es en metros, ¿no? Eso nos dice. Bueno, aquí podemos ver que la altura desde el suelo hasta el ojo del que está observando es 1.6 metros, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar esta altura. Esta altura, 1.6 metros, es esta misma desde aquí hasta acá. Nosotros podemos encontrar por medio de la función tangente esta medida de este triángulo, ¿no?, que se forma acá. Entonces, este resultado que encontremos con la función tangente, le sumamos 1.6, tendremos la altura del árbol. Entonces, vemos que la distancia desde la persona que está observando hasta el pie del árbol es 10 metros, significa que esta longitud es 10 metros, ¿no? Esta longitud es 10 metros. Y veamos qué más. Es esta la que necesitamos, ¿no? Tenemos este ángulo y tenemos esta. Podemos encontrar esta longitud, ¿no?, por medio de la función tangente. Bueno, llamémosle X entonces a esta. Tenemos un triángulo de la siguiente manera. A ver si lo puedo ubicar, ¿verdad? Para que lo podamos ver como el de la figura, lo vamos a escribir, lo vamos a dejar así, ¿no? Esta sería esta longitud, le vamos a llamar X.
¿verdad? Aquí está el ángulo de 90 grados. Esta distancia es esta, que es 10 metros. Y este ángulo es 25 grados, que es lo que nos dicen acá. Y nosotros podemos encontrar X, pero la altura del árbol es 1.6 más esta longitud X que encontremos, ¿no? Encontremos tangente de 25 grados es igual al lado opuesto entre el lado adyacente, X entre 10. Entonces, si multiplicamos por 10 ambos lados, 10 por tangente de 25 grados es igual a X entre 10 por 10. Se cancela 10 con 10 y le damos vuelta, nos queda que X es 10 por tangente de 25 grados. Bueno, que sería la altura de la copa nada más del árbol, ¿verdad? Entonces 10 por tangente de 25 lo podemos hacer en la calculadora. 10 por tangente de 25. Y eso nos da 4.7 metros, ¿no? Aproximando a décimos. 4.7 metros. 7 metros. Yo lo voy a abreviar así. Esta es la altura de la copa. Es la altura de la copa del árbol, ¿verdad? Vamos a escribirle altura de la copa del árbol. De la copa del árbol. De la copa nada más, ¿no? Altura de la copa. ¿Cuánto mide el árbol? La altura del árbol es la altura hasta la vista, hasta el ojo del observador, no hasta acá, 1.6 más la altura de la copa. La altura del árbol es 1.6 más la altura de la copa. Que es igual a 1.6 más 4.7. Y hacemos esa operación, ¿no? 1.6 más 4.7, 1.6 más 4.7, colocamos en columna los números tomando en columna tomando en cuenta el punto, ¿no? 6 más 7, 13 va 1, 1 más 1, 2, más 4, 6, 6.3 metros. Entonces decimos la altura del árbol es 6.3 metros. Aproximadamente, ¿no? La altura del árbol es 6.3 metros aproximadamente. Y eso es lo que querían que resolviéramos en ese problema, ¿verdad? Ahí está resuelto en el libro. Estos son ejemplos, ¿verdad? 6.3 metros. Así como nos dio, ¿no? 6.3 metros. Bueno, 8.4 unidades. El ejemplo anterior, ¿no? Ah, bueno, no está. Es que tiene que ser acá, perdón. 8.4, ¿verdad? Redondeando a décimas. Bueno, ahí está. Luego nos definen dos funciones más, la función seno y la función coseno. Son definiciones, ya nos la dan, ¿verdad? Nos dicen que la función seno se define como lado opuesto entre hipotenusa y que la función coseno se define como lado adyacente entre hipotenusa. Eso ya está dado, ¿no? Lo único que vamos a hacer, lo único que yo voy a hacer acá es expresarla de la siguiente manera, que seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Seno de teta. Y que coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa. Yo lo voy a abreviar así, por cuestión de costumbre. Yo
acostumbré a abreviarlo toda la vida así y no voy a adoptar esto, ¿verdad? Esta simbología no me gusta incluso. En todos los libros que yo he estudiado utilizan esta simbología, ¿no? Pero yo voy a utilizar la simbología, aunque estemos trabajando con el libro que nos impone la secretaría. Bueno, seno de teta es lado opuesto sobre hipotenusa. Acuérdese, el lado opuesto es el lado que no forma parte del ángulo, ¿no? Mire que el lado adyacente es un lado del triángulo y la hipotenusa es el otro lado del triángulo, ¿no? Respecto al ángulo. El lado opuesto no forma parte del ángulo. Es lo que está al frente. Ese segmento que está al frente, ese es el lado opuesto. Entonces, seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa, coseno de teta, lado adyacente entre hipotenusa. Y seguramente nos dicen que encontremos el seno y el coseno, ¿verdad? De algunos valores ahí, de algunos lados de... Bueno. Entonces, encuentre el seno y el coseno del ángulo teta en cada caso, ¿no? Solución. Seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, lado opuesto entre hipotenusa, 3/5, ¿no? 3 sobre 5. Ya está. Coseno de teta, inciso A, ¿no? Coseno de teta lo voy a hacer hacia abajo. Coseno de teta, lado adyacente entre hipotenusa. Coseno de teta, lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, lado adyacente mide 4 entre la hipotenusa que mide 5, sería 4/5. 4/5. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las respuestas del inciso A. Inciso B. Nos piden el seno y el coseno, ¿verdad? Entonces, inciso B. Seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa, en este caso sería lado opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? 2 sobre raíz cuadrada de 3. Y seguramente ahí piden racionalizarlo, ¿no? 2 sobre raíz cuadrada de 13. Si lo racionalizamos, para que no dejemos radicales en el denominador, 2 por raíz cuadrada de 13, 2 raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 169, que es 13. Entonces nos queda 2 raíz cuadrada de 13 sobre 13, que es la raíz cuadrada de 169, ¿no? Y entonces ese sería el seno del ángulo, ¿verdad? El ángulo teta en el segundo caso. Y coseno 3 sobre raíz cuadrada de 13, lado adyacente sobre hipotenusa. Coseno de teta, lado adyacente, siempre escriban esto para que no se les olvide, ¿no? Lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería 3 sobre raíz cuadrada de 13, ¿no? 3 sobre raíz cuadrada de 13. 3 sobre raíz cuadrada de 13 igual, racionalizamos para que no queden radicales en el denominador. 3 por raíz cuadrada de 13, 3 raíz cuadrada de 13 sobre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 169, se multiplican esas. Y bueno, raíz cuadrada de 169 es 13, ¿no? 3 raíz cuadrada de 13 sobre 13. Coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo, inciso B, seno del ángulo. Bueno, ahí está. Seguimos. Encuentre la medida de la hipotenusa en este triángulo, ¿no? Y encuentre los valores de seno, coseno y tangente.
Bueno, entonces la hipotenusa la podemos encontrar teorema de Pitágoras, solución. C a la 2, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces C a la 2 va a ser, pues, si este es A y este es B, 3 a la 2 más 2 a la 2. C a la 2 va a ser 3 a la 2, 9, más 2 a la 2, 4. Raíz cuadrada de 13, ¿no? C a la 2 es 13. Así que sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de C a la 2 es raíz cuadrada de 13. Aquí tomamos el valor positivo porque es una longitud de un triángulo, ¿verdad? Y las longitudes no pueden ser negativas. C es raíz cuadrada de 13. Y entonces con eso encontramos seno, coseno y tangente. Bueno, ahí tenemos la hipotenusa, ¿no? Entonces, seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo. Bueno, lo podemos dejar así. Seno de teta. Lado opuesto entre hipotenusa. Vamos a escribirlo de otro color aquí, pues. Lado opuesto, no, yo no sé si no me gusta utilizar más que negro por la cuestión de que pueda que no lo miren bien, ¿verdad? Mejor seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa, esto es 2 entre raíz cuadrada de 3. Y si racionalizamos, va a quedar 2 por raíz cuadrada de 13, 2 raíz cuadrada de 13 sobre raíz cuadrada de 169, que es 3. Seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Y coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente, ¿verdad? Es un lado del ángulo del triángulo teta, ¿no? Del ángulo teta, perdón, que es ese ángulo del triángulo, ¿no? 3, lado adyacente sobre hipotenusa, raíz cuadrada de 13. Y racionalizamos también. 3 por raíz cuadrada de 13, 3 raíz cuadrada de 13 sobre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, 169. 3 raíz cuadrada de 13 sobre 13, ¿no? El coseno. El coseno de ese ángulo. Y la tangente, pues lado opuesto entre lado adyacente. A eso no teníamos gran cosa que hacer, ¿no? Tangente de teta, lado opuesto entre el lado adyacente, 2/3, ¿verdad? Lado opuesto que mide 2 entre el lado adyacente que mide 3. Y eso sería. Ahí lo tenemos. Bueno. Seguimos entonces. Encontrar la media del ángulo teta. Ejemplo 1.11. Encuentre el valor de teta en el ejemplo 1.9. Utilice la tabla. Bueno, copiamos esto. Y el ejemplo 1.9, el que acabamos de hacer acá, ¿no? ¿Cuánto vale teta? Eso es lo que nos preguntan aquí, ¿no? ¿Cuál es el valor de teta? ¿Verdad? Este es el problema en realidad. ¿Quién es teta? ¿Cuánto mide teta, no? Este es el problema en realidad. ¿Cuánto mide teta, no? En cada caso. Bueno, nosotros podríamos utilizar cualquiera de las tres formas, ¿no? Seno, coseno o tangente.
para cada uno de ellos. Como nos pidieron que utilizáramos la tabla, ¿verdad? Lo vamos a plantear con, por ejemplo, seno el primero, ¿no? Seno de teta es 3/5, ¿no? 3/5 es 3 entre 5, 0.6. 0.6. Entonces nos vamos a ubicar en la tabla en el valor que corresponde a 0.6 en la columna que corresponde al seno y buscamos cuánto corresponde al ángulo, ¿verdad? Entonces vamos otra vez a la tabla, ¿no? Nos dijeron que utilizáramos la tabla. Entonces 0.6. 0.6. Este es el más cercano, ¿no? Entonces el ángulo mide 37 grados. Significa que teta, ¿verdad? Aproximadamente 37 grados. De nuevo, ¿no? Porque ya habíamos encontrado algo parecido. Y en el otro, para no meternos a rollo con ese raíz cuadrada de 13, vamos a utilizar tangente, ¿no? Un lado opuesto entre el lado adyacente, ¿no? En el inciso B. Inciso A, ¿no? Inciso B. Tangente de teta es lado opuesto entre el lado adyacente, 2/3. 2/3 es en la calculadora 2 entre 3 igual 0.67 aproximadamente. 0.67 o 0.7, 0.67 digamos. Así que tangente de teta 0.67 digamos. Entonces teta va a ser, lo buscamos en la tabla, 0.67 dijimos, ¿no? 0.67 estamos en la función tangente, ¿no? Andaba buscando en la función seno. 0.67 67 está acá, ¿no? 34 grados, aproximadamente 34 grados. Bueno, si la hacemos en la calculadora, ¿cómo sería? Seno inverso de 3/5, ¿no? Seno inverso, arcoseno, es decir, de 3 entre 5. Aproximadamente 37 grados. Tangente inversa de 2/3 era. La otra, 2/3, sí. Tangente inversa 2/3, 2 entre 3. Aproximadamente 34 grados. ¿Verdad? Porque quitamos todas estas cifras, como el último número que quitamos es 6, aproximamos a 34 grados. Ahí está entonces, ¿no? Este es el problema, bueno, problema, ejemplo 1.11. Ejemplo 1.12 y 1.13. Vamos a ver. Encuentre los valores de X y Y hasta las décimas. Utilice la tabla al final del texto. Bueno. Encontrar los valores de X y Y. Y utilizando la tabla, nos dicen acá. Entonces,
podemos utilizar la razón seno y coseno, ¿verdad? Seno para encontrar y, es el lado opuesto entre hipotenusa, y coseno para encontrar x, porque es el lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, solución, digamos, ¿verdad? Seno de teta es lado adyacente. Podemos ir escribiendo siempre esto, ¿verdad? Lado opuesto entre hipotenusa. Entonces en este caso es seno de 40 grados igual a y entre 10. Si multiplicamos por 10 ambos lados, 10 por seno de 40 grados va a ser igual a 10 por y entre 10. Se cancela 10 con 10 y le damos vuelta. Esto nos queda que y es 10 por seno de 40 grados. Pero nos dicen que utilicemos la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el seno de 40 grados en la tabla y lo vamos a multiplicar por 10. Y nos dijeron que aproximáramos hasta décimas, ¿no? Sí. Entonces seno de 40 en la tabla, ¿no? 40, seno es 0.6, porque nos dicen que, ¿cómo se llama? Aproximemos a décimas, ¿no? 0.6. Entonces 10 por 0.6. Y 10 por 0.6 va a ser 6, ¿no? 6. Aproximadamente, porque esto es en la tabla, ¿no? Bueno. Bueno, pero para que nos queden décimas acá, porque nos piden décimas, me imagino en el resultado. Entonces tomamos dos cifras aquí, ¿no? 40, 0.64. 0.64. Y entonces al hacer esa multiplicación, 10 por 0.64, 0.64 es 6.4, ¿no? 6.4. No dicen unidades, entonces vamos a decir unidades nosotros, porque tienen que ser algunas unidades de longitud, ¿no? Bueno, ahí está y. Y calculamos x con coseno, con la función coseno. Coseno de teta es lado adyacente entre hipotenusa. Entonces coseno de 40 grados va a ser lado adyacente entre hipotenusa, que es 10. Si multiplicamos por 10 ambos lados, 10 por coseno de 40 grados, este es igual a 10 por x entre 10. Se cancela 10 con 10 y nos queda que le damos vuelta. X es 10 por coseno de 40, pero coseno de 40 lo ubicamos en la tabla, ¿no? Coseno de 40 es 0.77, ¿verdad? Aproximando a centésimas para aproximar a décimas con la respuesta, ¿no? 0.77. 0.77. Y al hacer la multiplicación nos queda 7.7. Bueno, unidades, ¿verdad? Entonces eso sería el seno y el coseno, o los valores de x y y, ¿verdad? Los valores de x y y. Bueno, yo creo que era todo lo que pedían ahí, ¿no? Pues sí. Lo que podemos hacer es encontrarla utilizando la calculadora, ¿verdad? 10 por seno de 40, 10 seno de 40, para comparar, ¿no? El resultado que obtuvimos, 6.4 aproximando a décimas, ¿no? 6.4. Y 10 por coseno de 40, que sería el valor de x. En el valor de x, sí, 10 coseno de 40. Esto da 7.7 aproximando décimas, ¿no?
7.7. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí hemos encontrado lo que nos pedían. Encuentre... bueno. Encuentre el valor de x hasta la décima. Eso fue lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Ah, no. Es otro, perdón. Bueno, entonces... encuentre el valor de x hasta las décimas. Utilice la tabla. Bueno, igual, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos que utilizar la función seno, ¿no? El seno es el lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, seno de 20, bueno, seno de teta, solución. Seno de teta es el lado opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí va a ser seno del ángulo teta 25 grados es igual a 10 entre x. Entonces acá si le damos vuelta horizontalmente a ambos lados, nos quedaría así, ¿verdad? Y si le damos vuelta, esto fue horizontalmente, si le damos vuelta verticalmente, aquí nos quedaría x sobre 10 es igual a 1 sobre seno de 25 grados. Es decir, le sacamos el recíproco a ambos lados. Y si multiplicamos por 10 a ambos lados, entonces encontramos el valor de x, ¿no? Si multiplicamos por 10 a ambos lados, que se cancela 10 con 10, x es igual a 10 entre seno de 25. Pero seno de 25 lo podemos encontrar en la tabla ya, ¿no? Y sustituirlo. Entre seno de 25, 0.42 vamos a tomar. 0.42. Entonces hacemos la división, 10 entre 0.42. 10 entre 0.42. 23.8. 23.8, el valor de x, que era lo que nos pedían, ¿verdad? Bueno, podemos verlo en la calculadora, ¿no? Era 10 entre seno de 25 grados. 10 entre seno de 25 grados. 23.7. 23.8. Bueno, porque aquí habíamos hecho una aproximación nosotros, ¿no? Si no hacemos esta aproximación, si tomamos el valor en la tabla con los 4 dígitos, 42.26, vamos a hacerlo. 42.26 acá, ¿no? Entonces aquí a lo mejor nos queda 23.7. 10 entre 42. ¿Cuánto? ¿Entre cuánto? Sí, 42.26. 42.26. ¿Qué pasó? 10 entre 0.42. Entre 0.42 entre 0.4226. Ahí está, 23.7, ¿no? Entonces preferiblemente simplificar hasta el final, ¿verdad? 23.7. Simplificar, ¿cómo se llama? Aproximar hasta el final. Porque si no, si vamos aproximando en el camino, los resultados que vamos obteniendo son menos exactos, ¿no? En realidad a mí ese asunto de las aproximaciones nunca me gustó. Aquí nos hablan de ángulos especiales, ¿no? De las razones trigonométricas de ángulos especiales.
No me voy a meter mucho al rollo de esto, solo les voy a decir que estos resultados hay que memorizarlos. Se pueden generar, ¿verdad? Se pueden generar todos esos resultados, pero si aquí en el libro no se meten al rollo, entonces no me voy a meter yo tampoco, ¿verdad? Lo que sí nos dicen es que cada vez que nos hablen sobre el seno de 30 grados, tendremos que utilizar que es un medio. Cuando nos hablan sobre el seno de 45 grados, tendremos que utilizar 1 sobre raíz cuadrada de 2 o sustituirlo, ¿no? En vez del seno de 45 grados, el valor numérico sería este el que vamos a utilizar, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y seno de 60 grados, raíz cuadrada de 3 medios. Y también coseno de 30 grados, raíz cuadrada de 3 medios. Coseno de 45 grados, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Coseno de 60 grados, 1 medio. Tangente de 30 grados, 1 sobre raíz cuadrada de 3. Tangente de 45 grados, 1. Y tangente de 60 raíz cuadrada de 3. Entonces los vamos a utilizar tal como nos lo están presentando así, ¿verdad? Esto es lo que nos dicen. De ahora en adelante, cuando se tratan seno, coseno y tangente en estos ángulos, se utilizan estos valores exactos en vez de valores aproximados como los que se presentan en la tabla al final del texto. Entonces hay que utilizar estos valores. Es que los valores de estos ángulos son exactos, pues, y por esa razón se utilizan. Veamos entonces qué más tenemos. Encuentre los valores exactos de x y y. Bueno, solución, digamos. Seno de teta es igual al lado opuesto entre hipotenusa. Pero el lado opuesto en este caso es y, ¿verdad? Entonces, seno de teta, el ángulo es 30 grados, seno de 30 es igual a y sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces, si le damos vuelta, y sobre 5 y multiplicamos por 5 a ambos lados, es igual a 5 por seno de 30 grados. Pero seno de 30 grados es un medio, como vimos, ¿verdad? Seno de 30 grados es un medio, entonces aquí lo podemos sustituir, ¿verdad? Por un medio. Se cancela 5 con 5 aquí. Y nos queda que y es igual a 5 por un medio. Y 5 por un medio es 5 medios, ¿no? 5 por 1, 5. Y 1, que es el denominador de 5 por 2, 2, 5 medios. Ahí está. El valor exacto de y. El valor exacto de x. Ahora, ¿no? Coseno de teta es igual al lado adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente es x, ¿no? Y la hipotenusa es 5. Entonces, coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es igual al lado adyacente, que no sabemos cuánto mide. Sabemos que es x sobre la hipotenusa, que es 5. Si le damos vuelta a ambos lados, esto, ¿verdad? Y multiplicamos por 5. Multiplicamos por 5 a ambos lados. Se cancela 5 con 5. Y nos queda que x es 5 por el coseno de 30 grados. Pero el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. A ver, sí, raíz cuadrada de 3 medios, ¿no? Coseno de 30 grados, raíz cuadrada de 3 medios. Entonces, al hacer la multiplicación, 5 por raíz cuadrada de 3 es 5 raíz cuadrada de 3 sobre 1 por 2, 2. Y entonces ahí tenemos el valor exacto de x. Lo que nos pedían. Nos definen otras 3 razones trigonométricas. Secante, cosecante y cotangente. Es una definición que tenemos que aprender, la verdad. Pero está fácil, ¿no? Si nosotros sabemos que
ver, que secante de teta es 1 sobre coseno, porque así nos lo están definiendo, ¿no? Secante de teta, lo voy a escribir en otro color, por acá, color que se mire. Secante de teta es 1 sobre coseno, pero coseno ya sabemos quién es, entonces nos queda que esto es 1 sobre lado adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Lado adyacente sobre hipotenusa, y 1 está sobre 1, entonces al aplicarle la operación oreja nos va a quedar 1 por h por la hipotenusa, es hipotenusa, y 1 por lado adyacente. Entonces secante es hipotenusa entre el lado adyacente, que es el recíproco del coseno, ¿verdad? Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, y secante es hipotenusa sobre el lado adyacente, ¿eh? Recíprocos, es decir, están cambiados sus términos, ¿no? Coseno con secante. Y lo mismo va a suceder con seno y cosecante, ¿no? Sabemos que seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa, y que cosecante de teta, que se abrevia así, es 1 sobre seno. Entonces 1 sobre seno de teta, 1 está sobre 1, y seno de teta es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces al aplicar operación oreja nos queda 1 sobre 1 por hipotenusa, ¿verdad? 1 por hipotenusa, ¿no? Por es hipotenusa, entre 1 por lado opuesto es lado opuesto, que es el recíproco del seno. Mira, el lado opuesto entre hipotenusa es seno, cosecante es hipotenusa entre el lado opuesto. Estas abreviaciones que están apareciendo acá. Bueno, y tangente es 1 sobre cotangente, ¿no? Pero tangente de teta es lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces cotangente, como nos dicen, cotangente de teta es 1 sobre tangente. Entonces 1, que está sobre 1, ¿verdad? Va a ser igual a... Perdón, cotangente de teta va a ser igual a 1 sobre 1 entre lado opuesto entre el lado adyacente, ¿no? Lado opuesto sobre lado adyacente. Al aplicarle la operación oreja nos queda 1 por lado adyacente, 1 por lado opuesto en el denominador, lado opuesto, que es el recíproco de la tangente. Tangente es lado opuesto entre el lado adyacente. Cotangente es lado adyacente sobre el lado opuesto. Es decir, aquí nos están dando una clave como para que nosotros la memoricemos más fácilmente, ¿no? Eso es lo que nos están dando acá. Una clave para que lo memoricemos más fácilmente. Fíjense, hemos aprendido seno de teta como lado opuesto sobre hipotenusa. Hemos encontrado que coseno de teta, hemos aprendido que coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa, y que tangente de teta es lado opuesto entre lado adyacente. Entonces seno con cosecante son recíprocas, entonces cosecante de teta, solo le doy vuelta a esto, ¿no? Hipotenusa sobre el lado opuesto, ¿verdad? Cosecante, hipotenusa sobre el lado opuesto. Ahí está, hipotenusa sobre el lado opuesto. Coseno es recíproco con secante, entonces secante le doy vuelta a esto, ¿no? Hipotenusa sobre lado adyacente. Y cotangente, que es la recíproca de la tangente, ¿verdad? Le doy vuelta a esto también. Lado adyacente sobre lado opuesto. En realidad no me tengo que aprender estas tres. Lo único que tengo que aprender es que cosecante es el recíproco del seno, de la función seno. Que secante es la función recíproca del coseno. Y que cotangente es la función recíproca de la tangente. Y entonces únicamente se les dan vuelta los términos de cada una de ellas para encontrar el recíproco, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo ahí.
Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Voy a dejar esta parte hasta acá, muchachos. Sigue la lección 2. Voy a dejar esta parte hasta acá porque necesito descargar un programa. Entonces continuamos en otro video.